Elena nunca imaginó que un acto de confianza cambiaría para siempre el rumbo de su vida. En una pequeña aula, rodeada de miradas inocentes, dedicaba cada día a enseñar con amor, sin saber que, lejos de allí, Alfonso Mendoza, el hombre en quien confiaba y amaba, estaba a punto de destruirlo todo. Una traición cruel, una humillación pública y el abandono la dejaron al borde del abismo. Pero, ¿qué ocurre cuando una mujer herida decide luchar en lugar de rendirse? ¿Qué verdades oscuras saldrán a la luz? ¿Y hasta dónde será capaz de llegar para recuperar su dignidad y convertir su dolor en fuerza? Prepárate para una historia de superación, justicia y coraje que tocará lo más profundo de tus emociones. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y no olvides suscribirte al canal para más historias que te inspirarán y sorprenderán. Nos encanta leer tu opinión. ¿Alguna vez te has sentido traicionado por aquellos en quienes más confiabas? Eso fue lo que le ocurrió a Elena. Una tarde gris marcó el fin de la vida que conocía. Profesora dedicada, admirada por sus alumnos y respetada en Santa Esperanza, Elena vio cómo su dignidad era destrozada cruelmente. Alfonso Mendoza, el hombre con quien había soñado construir un futuro, se convirtió en su mayor verdugo. La traición no fue solo privada, Alfonso la humilló públicamente. Embarazada de un hijo que él se negó a reconocer, Elena fue ridiculizada ante una comunidad que, en vez de apoyarla, la abandonó. Desamparada, tuvo que soportar el peso de los cuchicheos que recorrían las calles del pueblo. Ella se lo buscó, murmuraban las voces. Para muchos, Elena era la única responsable de su desgracia. Aquella joven que llenaba las aulas con su entusiasmo y su amor por la enseñanza ahora caminaba con la cabeza baja, sintiendo cada mirada como una daga. Sin embargo, algo en su interior se negaba a ceder. La vida que crecía en su vientre se convirtió en su razón para seguir adelante. En medio de la devastación, Elena tomó una decisión que lo cambiaría todo: marcharse. Dejaría tras el pueblo que tanto había amado, a los amigos que se habían vuelto desconocidos y hasta los recuerdos felices que ahora le pesaban como una carga. Lo que algunos interpretaron como una huida fue, en realidad, el primer acto de valentía de Elena. Elegiría salvar su dignidad en silencio, sin discursos ni reproches, con la firme promesa de que un día regresaría. Pero al abandonar Santa Esperanza, se enfrentó a una realidad aún más dura: sobrevivir en un mundo que parecía no tener piedad con su dolor. Los primeros meses fuera fueron un infierno. En un pequeño pueblo, aceptó cualquier trabajo que le permitiera sobrevivir, lejos del prestigio de ser maestra. Lavaba ropa, cocinaba en pensiones, hacía todo lo posible para garantizar lo básico para el bebé que llevaba dentro. Y aunque las noches eran largas y solitarias, algo la mantenía en pie: la certeza de que ese era solo el principio de su transformación. El nacimiento de Emiliano fue un antes y un después. Al sostener a su hijo por primera vez, Elena encontró una fuerza que jamás había imaginado. «No permitiré que herede mis cicatrices», se dijo con firmeza. Lo que antes era dolor comenzó a convertirse en el motor de su vida. Cada lágrima, cada jornada agotadora, cada humillación se transformó en un recordatorio de que su historia no estaba escrita. 10 años pueden parecer una eternidad, pero para Elena fueron el tiempo justo para renacer. Volvió a estudiar, se recualificó como profesora, y contra todo pronóstico, se convirtió en inspectora educativa. La mujer que había partido rota y humillada estaba lista para volver, más fuerte que nunca. Santa Esperanza aún no lo sabía, pero estaba a punto de enfrentarse al huracán que Elena se había convertido. Su regreso no era una casualidad ni un capricho, era el principio de una misión que cambiaría todo. Elena regresó a Santa Esperanza con pasos firmes, aunque por dentro su corazón palpitaba con un torbellino de emociones. Una década había pasado, pero las calles del pueblo parecían detenidas en el tiempo. Las mismas fachadas desgastadas, los mismos rostros desconfiados. Sin embargo, ella no era la misma. Atrás quedó la mujer quebrada; en su lugar, se alzaba una Elena con una determinación que brillaba incluso en los momentos más oscuros. El regreso no fue discreto, aunque tampoco lo buscó. La noticia de que Elena estaba de vuelta corrió como la pólvora. Muchos la miraban con incredulidad, otros con desdén, y unos pocos con admiración silenciosa. Alfonso Mendoza, ahora una figura de poder en la región, no tardó en enterarse. Para él, su retorno no era más que una amenaza latente, un fantasma que podría exponer las grietas de su fachada impecable. Pero Elena no estaba allí por venganza, o al menos,
no de la manera que todos imaginaban. Su objetivo era claro: sacar a la luz la corrupción que había enraizado profundamente en Santa Esperanza. Durante años había oído rumores de las injusticias en el sistema educativo y sanitario del pueblo. Sabía que Alfonso estaba detrás de muchas de esas irregularidades, pero también entendía que enfrentarlo requeriría más que palabras. Elena comenzó a moverse con cautela, pero con estrategia. Se infiltró en las reuniones del ayuntamiento, asistió a eventos comunitarios y escuchó con atención las quejas de los ciudadanos. Poco a poco, empezó a ganar su confianza, construyendo una red de aliados que la ayudarían en su misión. Entre ellos estaban Camilo, un antiguo colega que conocía las entrañas del sistema educativo, y Ángela, una periodista local que buscaba desesperadamente una historia que sacudiera al pueblo. Mientras tanto, Alfonso intentaba mantener las apariencias. Era un hombre carismático, capaz de manipular las percepciones a su favor con una sonrisa bien calculada. Pero detrás de ese encanto, había un miedo creciente. Alfonso sabía que Elena no era la misma mujer que había humillado años atrás. Esta nueva Elena era una amenaza real, una mujer con un propósito inquebrantable. El pueblo comenzó a notar pequeños cambios. Historias que antes eran susurradas en los rincones oscuros ahora se discutían abiertamente en las plazas. La valentía de Elena inspiró a otros a alzar la voz, a cuestionar lo que antes se aceptaba como inevitable. Pero no todo fue fácil. Los ataques hacia ella no tardaron en llegar: comentarios maliciosos, intentos de desacreditar su reputación, y amenazas veladas que buscaban intimidarla. A pesar de todo, Elena no se dejó doblegar. Cada obstáculo la hacía más fuerte, más resuelta. La imagen de Emiliano la impulsaba a seguir adelante. Sabía que no solo luchaba por ella, sino también por el futuro de su hijo y de todos los niños de Santa Esperanza. Su dolor pasado había encontrado un propósito: transformar la adversidad en justicia. Elena entendía que el camino sería largo y peligroso, pero algo en su interior le decía que estaba en el lugar correcto. El enfrentamiento con Alfonso y su sistema corrupto era inevitable, pero aún no era el momento. Antes, debía reunir más pruebas, más aliados, más fuerza. El reloj seguía corriendo, y el destino de Santa Esperanza estaba a punto de cambiar para siempre. Elena sabía que enfrentarse a Alfonso Mendoza no sería tarea fácil. Durante años, él había construido un entramado de poder que se extendía como raíces podridas por Santa Esperanza. Su influencia no solo abarcaba el sistema educativo, sino también los servicios de salud, manipulando fondos públicos y desviándolos para enriquecer su propio bolsillo. Las consecuencias de esta corrupción eran evidentes: hospitales sin medicinas, escuelas en ruinas y una comunidad atrapada en el abandono. Los primeros indicios de estas irregularidades surgieron gracias a la persistencia de Elena. Mientras revisaba documentos antiguos, encontró discrepancias alarmantes en los presupuestos asignados al sector educativo. Las cifras no cuadraban, y los supuestos contratos con empresas locales eran ficticios. Este hallazgo inicial fue suficiente para encender su determinación. Si esto es lo que encontré en un simple archivo, ¿qué más estará ocultando?, pensó. Decidida a desenterrar la verdad, Elena empezó a recopilar pruebas en secreto. Utilizó su posición como inspectora para acceder a documentos confidenciales y entrevistar a profesores y funcionarios que habían sufrido bajo el régimen corrupto de Alfonso. Aunque muchos temían represalias, algunos se armaron de valor para hablar. Las historias eran desgarradoras: pagos atrasados, presupuestos desaparecidos y chantajes que obligaban a los más vulnerables a guardar silencio. No obstante, Elena no estaba sola en esta lucha. Camilo y Ángela se convirtieron en piezas clave en su misión. Camilo, con su conocimiento del sistema, sabía exactamente dónde buscar y cómo interpretar las irregularidades que Alfonso intentaba ocultar. Por otro lado, Ángela, con su talento para el periodismo, documentaba cada descubrimiento con precisión, creando un dossier tan sólido que sería imposible de ignorar. Pero Alfonso no era un enemigo pasivo. Al enterarse de las investigaciones de Elena, movilizó a sus aliados para detenerla. En un intento desesperado por protegerse, infiltró espías en el círculo de Elena y utilizó su influencia para desacreditarla públicamente. Las calumnias comenzaron a aparecer en los periódicos locales, tachándola de oportunista y acusándola de inventar historias para ganar notoriedad. A pesar de estas tácticas, Elena no se dejó intimidar. Sabía que estaba cada vez más cerca de descubrir algo grande, algo que podría derribar no solo a Alfonso,
sino a todo el sistema corrupto que lo sostenía. La clave llegó cuando encontró un archivo oculto en la oficina de un funcionario local. Era un contrato firmado por Alfonso que vinculaba directamente el desvío de fondos educativos con la construcción de propiedades privadas a su nombre. El descubrimiento fue como un rayo en la oscuridad. Ahora tenía pruebas tangibles, algo que Alfonso no podría negar. Sin embargo, Elena comprendía que este era solo el inicio. Si quería exponerlo por completo, necesitaría algo más que documentos, necesitaba el apoyo de la comunidad. Elena decidió actuar estratégicamente. En lugar de revelar inmediatamente lo que sabía, comenzó a compartir fragmentos de información con los ciudadanos de Santa Esperanza. Durante reuniones comunitarias y charlas informales, les mostraba cómo la corrupción de Alfonso afectaba directamente sus vidas. La reacción fue inmediata, indignación, rabia, pero también una chispa de esperanza. Por primera vez en años, la gente comenzaba a creer que era posible un cambio. El camino hacia la justicia aún estaba lleno de obstáculos, pero Elena estaba decidida a continuar. Lo que había descubierto era solo la punta del iceberg, y sabía que lo peor aún estaba por venir. En la misión de Elena por exponer la corrupción, los aliados se convirtieron en una pieza fundamental. Pero en Santa Esperanza, la confianza era un lujo que pocos podían permitirse. A pesar de las dificultades, Elena logró rodearse de personas dispuestas a arriesgarlo todo por la verdad, como Camilo y Ángela. Ellos, junto a otros antiguos conocidos, compartían un objetivo común: derrocar el sistema de opresión que Alfonso Mendoza había instaurado. Camilo, quien conocía las entrañas del sistema educativo, se dedicó a desenterrar información confidencial. Con su experiencia como docente, sabía exactamente dónde buscar los registros que Alfonso había intentado ocultar. Mientras tanto, Ángela utilizaba su habilidad periodística para documentar cada hallazgo, asegurándose de que las pruebas fueran irrefutables. Pero la tarea no era sencilla. Alfonso, siempre astuto, había tejido una red de lealtades compradas que complicaban cada movimiento. La relación entre Elena y sus aliados no estuvo exenta de tensiones. Había quienes dudaban de que fuera posible vencer a alguien como Alfonso, cuya influencia alcanzaba incluso las instituciones judiciales. Otros, cansados de años de lucha infructuosa, temían las represalias. Elena, sin embargo, no se dejó vencer por las dudas. Con palabras llenas de pasión, les recordaba que la lucha no era solo por ellos, sino por las generaciones futuras. «Si nosotros no hacemos esto ahora, ¿quién lo hará por nuestros hijos?», insistía. Elena también supo ganarse el apoyo de la comunidad. Poco a poco, los ciudadanos comenzaron a ver en ella no solo a una mujer valiente, sino a una líder capaz de enfrentarse a la injusticia. Las reuniones en las plazas se convirtieron en espacios para compartir historias, denuncias y planes de acción. La gente empezó a confiar nuevamente, a creer que, unidos, podían transformar Santa Esperanza. Sin embargo, el progreso no llegó sin confrontaciones. Alfonso, cada vez más acorralado, desató una campaña de intimidación. Un día, Elena recibió una carta anónima con amenazas hacia Emiliano, su hijo. Aunque el temor la invadió, decidió no dar un paso atrás. «No dejaré que me paralicen», pensó, aferrándose a la imagen de Emiliano como su fuente de fortaleza. La lucha también reveló traidores en el círculo de Elena. Uno de sus colaboradores más cercanos, Pedro, quien había ganado su confianza, resultó ser un infiltrado de Alfonso. Su traición casi arruina meses de trabajo, exponiendo a varios miembros del equipo. Pero incluso este golpe no logró derribarla. Con una mezcla de ingenio y determinación, Elena logró minimizar los daños y reforzar la seguridad de sus operaciones. A pesar de los constantes desafíos, los aliados que permanecieron a su lado demostraron ser inquebrantables. Camilo, a pesar de las amenazas recibidas, continuó proporcionando información crucial. Ángela, por su parte, publicó una serie de artículos que generaron un impacto mediático más allá de Santa Esperanza, atrayendo la atención de organizaciones nacionales interesadas en combatir la corrupción. Elena sabía que cada paso que daban los acercaba más a un enfrentamiento directo con Alfonso. Pero también entendía que aún necesitaban más apoyo, más pruebas y, sobre todo, más valor. El camino hacia la justicia estaba lleno de espinas, pero con cada pequeño avance, la esperanza crecía. Para Elena, la maternidad había sido tanto una carga como una bendición. Emiliano, ahora un joven con una mirada serena pero inquisitiva,
era su mayor razón para seguir luchando, pero también su mayor vulnerabilidad. En cada decisión que tomaba, pesaba el temor de que su cruzada por la justicia pudiera exponerlo al mismo peligro que ella enfrentaba. Sin embargo, había algo innegable: Emiliano no era solo el motor de su lucha, sino también el reflejo de sus propios valores y principios. A pesar de los sacrificios, Elena siempre intentó proteger a Emiliano de las sombras de su pasado. Jamás le habló de la traición de Alfonso con detalles, pero él no era ingenuo. Creció escuchando fragmentos de la historia, viendo la fortaleza de su madre y entendiendo que la ausencia de un padre no era casual. Sin embargo, lo que más marcó a Emiliano fue la resiliencia de Elena. Para él, su madre no era una víctima, era una guerrera. El verdadero desafío surgió cuando Emiliano comenzó a cruzarse con Santiago, el hijo de Alfonso. Por un giro del destino, ambos adolescentes se encontraron en actividades escolares y eventos comunitarios. Aunque desconocían al principio el vínculo que los unía, las tensiones no tardaron en surgir. Santiago, criado en el lujo y la soberbia de su padre, veía a Emiliano como un rival. Emiliano, en cambio, sentía una mezcla de curiosidad y rechazo hacia Santiago, incapaz de ignorar que compartían un legado complicado. Elena observaba con preocupación esta relación. Cada encuentro entre Emiliano y Santiago era un recordatorio de las cicatrices que Alfonso había dejado en sus vidas. Pero también veía en ellos una oportunidad. Para Elena, el vínculo entre los dos jóvenes simbolizaba lo que estaba en juego, no solo el presente, sino el futuro de Santa Esperanza. En uno de sus momentos más vulnerables, Emiliano confrontó a Elena. ¿Por qué nunca me contaste toda la verdad?, preguntó, su voz cargada de emoción. Elena, con los ojos llenos de lágrimas, le explicó que su silencio no era una forma de ocultar la verdad, sino de protegerlo. No quería que cargaras con el peso de mis errores ni con el odio que podría haberte consumido, confesó. Emiliano entendió, pero también dejó claro que ya no era un niño. Ahora estoy aquí contigo, mamá. Esta lucha es también mía. A medida que los días pasaban, Elena y Emiliano comenzaron a trabajar juntos de formas sutiles pero significativas. Él la ayudaba a organizar documentos, a contactar con otros jóvenes que podían aportar a la causa, y sobre todo, a darle fuerza en los momentos en los que parecía desfallecer. Emiliano no era un espectador en la lucha de su madre, se estaba convirtiendo en su aliado más valioso. Sin embargo, las tensiones con Santiago alcanzaron un punto crítico. En un enfrentamiento durante un evento comunitario, Santiago acusó a Emiliano de ser un intruso, alguien que buscaba desestabilizar lo que su familia había construido. Emiliano, por primera vez, decidió no quedarse en silencio. Lo que tu padre construyó está basado en mentiras y corrupción, respondió con firmeza. Las palabras resonaron como un trueno, dejando a Santiago visiblemente afectado. Elena supo entonces que no podía controlar el destino de Emiliano y Santiago, pero podía influir en cómo sus historias se entrelazaban. Para ella, la clave no estaba en perpetuar el odio, sino en encontrar la manera de que ambos jóvenes vieran más allá de las acciones de sus padres. Emiliano era su legado más preciado, y ella sabía que, al final, el futuro de Santa Esperanza dependería de lo que él y su generación estuvieran dispuestos a construir. Elena sabía que había llegado el momento de enfrentar a Alfonso Mendoza y exponerlo ante todos. Después de meses de trabajo incansable, tenía en sus manos las pruebas que desmantelarían por completo la red de corrupción que había devastado Santa Esperanza. Pero esto no sería suficiente, la batalla final debía ser pública, un acto de valentía que involucrara a toda la comunidad. La oportunidad llegó en una asamblea comunitaria que Alfonso había organizado para reforzar su imagen de benefactor. El auditorio estaba lleno de ciudadanos, algunos aún fieles a su poder, otros desencantados pero temerosos de enfrentarlo. Alfonso se subió al escenario con su típica sonrisa arrogante, convencido de que su control sobre el pueblo seguía intacto. Pero esta vez, Elena también estaba presente, lista para cambiar la narrativa. Cuando Alfonso comenzó a hablar, Elena se levantó de entre la multitud, con una voz firme, pidió la palabra. Al principio, las miradas se llenaron de asombro y curiosidad. Alfonso intentó restarle importancia, pero Elena no cedió. Es hora de que escuchen la verdad sobre lo que está ocurriendo en Santa Esperanza, declaró con determinación. Con la ayuda de Ángela y otros aliados, Elena proyectó en una pantalla los documentos que probaban el desvío de fondos públicos hacia cuentas personales de Alfonso y su círculo cercano.
Contratos fraudulentos, facturas infladas y transferencias bancarias vinculadas a empresas fantasma desfilaron ante los ojos atónitos de los presentes. La evidencia era tan contundente que incluso los más leales a Alfonso comenzaron a murmurar entre ellos. Pero la presentación no terminó ahí. Elena también compartió testimonios de docentes, enfermeras y ciudadanos que habían sufrido las consecuencias directas de esta corrupción. Historias de niños que asistían a escuelas en ruinas y pacientes que perdían la vida por falta de medicamentos llenaron la sala de un silencio incómodo. La humillación que había sentido años atrás se transformó en fuerza, y con cada palabra, Elena encendía la llama de la indignación colectiva. Alfonso intentó defenderse, recurriendo a su habilidad para manipular con palabras. Esto no es más que un intento de desacreditar mi trabajo por parte de alguien resentido, dijo, intentando desacreditar a Elena. Pero esta vez, la comunidad no estaba dispuesta a aceptar excusas. La evidencia era irrefutable, y la valentía de Elena había inspirado a muchos a cuestionar lo que antes temían. En medio de la tensión, Alfonso perdió la compostura. Su fachada de seguridad se desmoronó, y la rabia lo llevó a cometer un error fatal. En un arrebato, admitió indirectamente su responsabilidad, acusando a Elena de haber espiado donde no debía. Esa confesión, aunque impulsada por la ira, selló su destino. La reacción de la comunidad fue inmediata. Personas que habían permanecido en silencio durante años alzaron la voz, exigiendo justicia. Alfonso intentó escapar del lugar, pero fue confrontado por los propios ciudadanos que alguna vez lo habían apoyado. Camilo, desde un rincón de la sala, no pudo evitar sonreír al ver cómo la lucha de Elena finalmente daba frutos. Elena, sin embargo, sabía que esto era solo el principio. Había ganado una batalla crucial, pero la guerra aún no terminaba. Con el apoyo de la comunidad, se comprometió a llevar el caso a los tribunales, asegurándose de que Alfonso y todos los implicados enfrentaran las consecuencias legales. Mientras la multitud la rodeaba, ovacionándola como la heroína que había dado un paso al frente, Elena sintió una mezcla de alivio y responsabilidad. Había encendido la chispa, pero ahora dependía de todos mantenerla viva. La sala del auditorio quedó en silencio cuando Elena pronunció sus últimas palabras: esto no se trata solo de mí. Se trata de todos nosotros, de lo que merecemos como pueblo. Hoy marcamos el inicio de una nueva santa esperanza. Tras la revelación pública de los crímenes de Alfonso Mendoza, Elena sabía que aún quedaba mucho por descubrir. Algo en las reacciones de Alfonso durante la asamblea la inquietaba, como si detrás de su desesperación hubiera un miedo más profundo. Decidida a llegar al fondo de la verdad, Elena y su equipo comenzaron a investigar más allá de las fronteras de Santa Esperanza. El primer indicio llegó gracias a Ángela, quien descubrió registros financieros vinculados a empresas ubicadas en ciudades vecinas. Estas empresas, que al principio parecían desligadas de Alfonso, en realidad tenían conexiones con una red de políticos y empresarios que operaban desde la capital. Este hallazgo abrió una nueva línea de investigación. Alfonso no era solo un hombre corrupto, sino parte de un sistema mucho más amplio, una red que se beneficiaba de la miseria y el sufrimiento de comunidades como Santa Esperanza. La investigación llevó a Elena a descubrir documentos antiguos relacionados con la familia Mendoza. Entre ellos, encontró cartas y registros que vinculaban a Alfonso con una figura poderosa y enigmática, Rodrigo Salvatierra, un magnate conocido por su influencia en los círculos más oscuros del poder político y empresarial. Según los archivos, Salvatierra no solo había financiado la carrera política de Alfonso, sino que también había utilizado su posición para lavar dinero a través de los proyectos educativos y de salud en Santa Esperanza. Cada nuevo descubrimiento se sentía como una bofetada. Elena no podía creer hasta dónde llegaban las raíces de la corrupción. Rodrigo Salvatierra no era un desconocido para ella. Años atrás, había oído rumores de su implicación en la desaparición de líderes comunitarios que se atrevían a enfrentarlo. Ahora comprendía que Alfonso era solo una pieza en un tablero mucho más grande. Elena comenzó a conectar los puntos y entendió que los actos de Alfonso no eran simples decisiones personales. Había sido moldeado y manipulado por Salvatierra, quien lo utilizó para construir un imperio de poder en las sombras. Este descubrimiento le planteó un dilema: ¿cómo enfrentar un enemigo tan poderoso? ¿Valía la pena arriesgarse aún más, sabiendo que esto podría poner en peligro no solo su vida, sino también la de Emiliano? Pero el pasado de Alfonso no se limitaba a la corrupción política. Entre los documentos, Elena encontró algo más personal, algo que Alfonso había intentado enterrar. Una serie de cartas de su madre,
Mercedes Mendoza, revelaban un vínculo desgarrador. Mercedes había sido testigo de las primeras acciones corruptas de Alfonso, y aunque intentó detenerlo, fue silenciada. Según las cartas, Alfonso la internó en una clínica psiquiátrica para impedir que hablara. Este acto, lejos de ser un simple intento de protegerse, mostraba hasta qué punto Alfonso estaba dispuesto a traicionar incluso a su propia sangre. Este hallazgo marcó un giro emocional en la lucha de Elena. Por un momento, sintió una extraña mezcla de rabia y compasión hacia Alfonso. Había crecido en un ambiente donde la ambición y la traición eran moneda corriente, y aunque eso no justificaba sus actos, explicaba en parte su transformación en el hombre que era ahora. Mientras Elena reflexionaba sobre estos secretos, recibió una visita inesperada: Santiago, el hijo de Alfonso. Santiago, con lágrimas en los ojos, confesó que sabía de las acciones de su padre y que estaba dispuesto a ayudar. «No quiero cargar con el legado de mi padre, quiero ser diferente», dijo con una sinceridad que sorprendió a Elena. Este gesto fue una chispa de esperanza, una señal de que incluso en medio de la oscuridad, había espacio para la redención. Con la ayuda de Santiago, Elena accedió a más documentos que confirmaban las conexiones de Alfonso con Salvatierra. Ahora tenía en sus manos no solo las pruebas necesarias para desmantelar el sistema corrupto de Santa Esperanza, sino también para exponer una red que operaba en todo el país. Pero sabía que enfrentarse a Salvatierra sería un riesgo monumental, una batalla que pondría a prueba no solo su valentía, sino también su capacidad para proteger a aquellos que amaba. El camino hacia la justicia se volvía más complejo con cada paso. Mientras Elena contemplaba el abismo que estaba a punto de enfrentar, recordó las palabras de Emiliano: «Esta lucha también es mía». Y con esa certeza, decidió continuar, sabiendo que lo que estaba en juego no era solo el presente, sino el futuro de una nación entera. Elena siempre creyó que la justicia era el único camino para sanar las heridas que Alfonso Mendoza había dejado en su vida y en Santa Esperanza. Pero mientras avanzaba en su lucha, una pregunta comenzó a atormentarla: ¿qué lugar tenía el perdón en todo esto? Enfrentada a las verdades más oscuras del pasado de Alfonso, y viendo cómo Emiliano y Santiago comenzaban a forjar un vínculo, Elena empezó a cuestionar si el odio que había cargado durante años seguía siendo su única guía. Un encuentro inesperado con Mercedes Mendoza, la madre de Alfonso, marcó un punto de inflexión. Mercedes, frágil pero lúcida, le pidió hablar con ella. En su mirada, Elena percibió algo que no esperaba: arrepentimiento. Durante aquella conversación, Mercedes reveló los años de dolor que había sufrido al ver cómo su hijo se transformaba en alguien irreconocible. «No quiero excusar sus actos, pero no siempre fue así. Había bondad en él, Elena, y aún creo que puede encontrarla», dijo con una voz quebrada. Estas palabras dejaron a Elena en un estado de confusión. ¿Era posible que Alfonso, el hombre que la había humillado y traicionado, tuviera alguna redención? Hasta ese momento, todo en su interior gritaba que no. Sin embargo, la relación de Emiliano con Santiago la obligaba a considerar otra perspectiva. Si bien no podía olvidar lo que Alfonso le había hecho, tampoco quería perpetuar un ciclo de odio que podría destruir a su hijo. Elena comenzó a reflexionar profundamente sobre el impacto que su odio hacia Alfonso podía tener en Emiliano. Una noche, durante una conversación sincera, Emiliano expresó sus propias dudas. «Mamá, ¿de qué sirve ganar esta lucha si seguimos llevando este peso dentro de nosotros? No quiero que mi vida esté marcada por el rencor». Estas palabras resonaron en el corazón de Elena como una verdad innegable. Con cada paso que daba hacia el enfrentamiento final, Elena se dio cuenta de que el perdón no significaba absolver a Alfonso de sus crímenes, sino liberarse a sí misma del dolor que él le había causado. No era una decisión fácil, ni una que pudiera tomar de inmediato. Pero empezó a entender que su misión no se trataba solo de destruir a Alfonso, sino de construir algo mejor para todos, incluido Emiliano y Santiago. El momento de la confrontación llegó cuando Alfonso, acorralado por las pruebas, pidió reunirse con Elena en privado. A pesar de su resistencia inicial, aceptó, movida por una mezcla de curiosidad y necesidad de cerrar un capítulo que había marcado toda su vida. Alfonso, lejos de su arrogancia habitual, apareció como un hombre derrotado. «Sé que no puedo cambiar lo que hice, pero quiero que sepas que nunca fue mi intención destruirte», dijo con una voz que apenas era un susurro. Elena escuchó en silencio. Durante años había soñado con este momento, con verle reconocer su culpa. Pero en lugar de satisfacción, sintió una profunda tristeza. Frente a ella no estaba el hombre que la había traicionado,
sino alguien que había sido consumido por sus propias ambiciones y errores. Aunque sus palabras no borraban el pasado, Elena encontró en ellas una pequeña chispa de humanidad. En ese instante, tomó una decisión que sorprendió incluso a Alfonso. No te perdono por ti. Lo hago por mí, por Emiliano y por todo lo que hemos construido a pesar de ti, le dijo, con la voz firme pero cargada de emoción. No fue un perdón que buscara reconciliación, sino una forma de liberarse del peso que había cargado durante tanto tiempo. Cuando salió de esa reunión, Elena sintió que algo dentro de ella había cambiado. No había olvidado, ni mucho menos renunciado a su lucha por la justicia, pero ahora veía su misión desde otra perspectiva. No se trataba solo de castigar a Alfonso, sino de asegurarse de que su legado fuera uno de esperanza, no de odio. Elena compartió esta nueva visión con Emiliano, quien la abrazó con fuerza. Hiciste lo correcto, mamá, le dijo, con lágrimas en los ojos. Aquel acto de perdón, lejos de ser una muestra de debilidad, se convirtió en una señal de la fortaleza que había alcanzado después de años de lucha. Elena sabía que su lucha no podía ser individual. Aunque había logrado desenmascarar a Alfonso Mendoza y su red de corrupción, el verdadero cambio solo sería posible si la comunidad de Santa Esperanza se levantaba para reclamar su dignidad. Inspirada por las voces de apoyo que se alzaron durante la asamblea y el creciente espíritu de unidad, decidió dar el siguiente paso, movilizar a los ciudadanos para transformar su pueblo en un ejemplo nacional de resistencia. Todo comenzó con pequeñas reuniones en plazas, escuelas y hogares. Elena convocaba a las personas a hablar sobre los problemas que habían enfrentado durante años, escuelas en ruinas, hospitales desabastecidos, calles olvidadas. Cada historia compartida era un recordatorio del impacto de la corrupción, pero también una chispa que encendía la esperanza de que podían construir algo mejor juntos. Camilo, Ángela y otros aliados fueron fundamentales en este proceso. Mientras Camilo organizaba talleres educativos para que los ciudadanos entendieran cómo funcionaban las finanzas públicas y los derechos comunitarios, Ángela documentaba cada paso de este renacimiento social. Sus reportajes comenzaron a atraer la atención de medios nacionales, mostrando cómo una comunidad marginada estaba luchando por recuperar su poder. Elena también se aseguró de involucrar a los jóvenes, quienes se convirtieron en el corazón de este movimiento. Emiliano, ahora más involucrado que nunca, asumió el rol de líder entre sus compañeros, organizando actividades y encuentros para fomentar la participación juvenil. Si nosotros no cuidamos de Santa Esperanza, nadie lo hará por nosotros, decía con la misma pasión que había heredado de su madre. Sin embargo, no todo fue fácil. Alfonso, aunque debilitado, aún tenía aliados que intentaron sembrar el miedo y la desconfianza. Algunos miembros de la comunidad recibieron amenazas, y hubo intentos de sabotear las reuniones organizadas por Elena y su equipo. Pero en lugar de retroceder, estos ataques fortalecieron la unión de la gente. Cada acto de intimidación era respondido con más personas en las plazas, más voces que se alzaban contra la injusticia. Elena comprendió que el verdadero cambio no solo dependía de eliminar la corrupción, sino de reconstruir el tejido social de Santa Esperanza. Por ello, propuso crear comités ciudadanos para supervisar los recursos públicos y garantizar la transparencia. Esta idea fue acogida con entusiasmo, y en poco tiempo, grupos de vecinos comenzaron a reunirse regularmente para discutir y planificar mejoras en su comunidad. Uno de los momentos más emocionantes llegó cuando los ciudadanos decidieron restaurar juntos una de las escuelas más antiguas del pueblo, que había sido abandonada durante años. Con materiales donados y el trabajo voluntario de decenas de familias, lograron convertir un edificio deteriorado en un espacio digno para los niños. Aquella escuela se convirtió en un símbolo de lo que podían lograr unidos. El movimiento liderado por Elena no tardó en trascender las fronteras de Santa Esperanza. Otras comunidades cercanas, inspiradas por su ejemplo, comenzaron a organizarse para enfrentar sus propios problemas. El nombre de Elena resonaba en todo el país como un ejemplo de valentía y determinación, pero ella insistía en que el mérito no era suyo, sino de cada persona que había decidido alzar la voz. Finalmente, en una emotiva reunión comunitaria, Elena se dirigió a sus vecinos con lágrimas en los ojos. Santa Esperanza no es solo nuestro hogar, es nuestra responsabilidad. Hoy demostramos que el cambio es posible cuando dejamos el miedo atrás y trabajamos juntos. Pero esto es solo el comienzo. Sigamos construyendo el futuro que nuestros hijos merecen. Aunque la movilización comunitaria había cambiado el rostro de Santa Esperanza, la verdadera victoria solo sería completa cuando Alfonso Mendoza enfrentara las consecuencias legales de sus actos.
con todas las pruebas recolectadas y el respaldo de la comunidad, Elena inició un proceso judicial que prometía ser tan largo como tenso. La batalla por la justicia no sería fácil, pero estaba decidida a llegar hasta el final. Desde el primer día en los tribunales, Alfonso dejó claro que no se rendiría fácilmente. Rodeado por un equipo de abogados influyentes, utilizó cada recurso legal a su disposición para desacreditar a Elena y ralentizar el proceso. Presentaron mociones para invalidar pruebas, intentaron manipular a los testigos, y en más de una ocasión, insinuaron que las acciones de Elena estaban motivadas por una venganza personal. Elena, sin embargo, no estaba sola. Ángela publicó reportajes detallados sobre el caso, manteniendo a la opinión pública informada y generando presión sobre el sistema judicial. Camilo, por su parte, continuó reuniendo pruebas adicionales que fortalecían el caso contra Alfonso, mientras Emiliano, siempre presente, acompañaba a su madre en cada audiencia, mostrando con su presencia la fuerza de su unión familiar. Una de las estrategias más impactantes de Alfonso fue intentar utilizar su influencia para intimidar al juez encargado del caso. Aunque no lo hizo directamente, las conexiones que aún mantenían los círculos políticos y empresariales comenzaron a mostrar su poder. Esto quedó claro cuando uno de los jueces asignados al caso fue sorpresivamente sustituido, alegando razones administrativas poco convincentes. A pesar de estos contratiempos, Elena no perdió la esperanza. En una audiencia clave, presentó documentos que vinculaban a Alfonso con la red de corrupción nacional liderada por Rodrigo Salvatierra. Esta conexión, que había permanecido oculta durante años, desató un escándalo a nivel nacional. Las pruebas eran contundentes: transferencias bancarias, contratos falsificados y testimonios de antiguos cómplices de Alfonso pintaban un panorama imposible de ignorar. El caso tomó un giro inesperado cuando Santiago, el hijo de Alfonso, decidió testificar en contra de su propio padre. «No puedo seguir siendo cómplice del daño que ha causado», declaró, visiblemente afectado pero determinado. Su testimonio no solo corroboró las pruebas presentadas por Elena, sino que también mostró que incluso dentro de la familia Mendoza había quienes buscaban justicia y redención. A medida que el juicio avanzaba, la tensión aumentaba. Alfonso, cada vez más acorralado, intentó negociar un acuerdo que le permitiera evitar una condena severa. Pero Elena, apoyada por la comunidad, se negó rotundamente. «Esto no es solo sobre mí. Es sobre cada persona que ha sufrido por su corrupción. Merecen justicia completa, no acuerdos silenciosos», afirmó con firmeza. El desenlace llegó en una audiencia final que marcó un antes y un después en la historia de Santa Esperanza. Alfonso fue declarado culpable de múltiples cargos, incluidos malversación de fondos, abuso de poder y asociación ilícita. La sentencia fue contundente: décadas en prisión y la confiscación de bienes obtenidos de forma ilícita, que serían destinados a reparar los daños causados en la comunidad. La noticia fue recibida con aplausos y lágrimas de alegría por parte de los habitantes de Santa Esperanza. Sin embargo, Elena sabía que la justicia no terminaba ahí. Su experiencia le había enseñado que el verdadero cambio no solo dependía de castigar a los culpables, sino de construir un sistema más justo y transparente. Al salir de los tribunales, rodeada por periodistas y ciudadanos que la vitoreaban, Elena pronunció unas palabras que quedarían grabadas en la memoria colectiva: «Hoy hemos demostrado que la verdad puede vencer al poder. Pero esta victoria no es mía, es de todos nosotros. Sigamos luchando, porque el camino hacia la justicia no termina aquí». El juicio contra Alfonso Mendoza no solo había sacudido a Santa Esperanza, sino que también desmoronó las redes de confianza que él había tejido durante años. Con su caída, comenzaron a surgir revelaciones que nadie esperaba. Figuras que alguna vez se habían presentado como aliados del progreso resultaron ser cómplices en las sombras, mientras otros, considerados enemigos o indiferentes, emergieron como inesperados defensores de la verdad. Entre los traidores estaba Pedro, un antiguo amigo de Elena que había trabajado estrechamente con Alfonso durante años. Pedro, en quien Elena había confiado ciegamente al inicio de su lucha, resultó ser una pieza clave en el encubrimiento de los desvíos de fondos. En su testimonio, intentó justificar sus acciones afirmando que había sido forzado por amenazas de Alfonso. Sin embargo, las pruebas revelaron que su complicidad no solo era consciente, sino que también se había beneficiado económicamente de ella. Este descubrimiento fue un golpe personal para Elena, quien sintió el peso de haber sido traicionada por alguien cercano. Pero no todas las revelaciones fueron amargas. Durante el juicio y las investigaciones posteriores, surgieron aliados inesperados que, desde las sombras,
habían trabajado para socavar el poder de Alfonso. Una de estas personas fue Clara, una funcionaria de bajo perfil en la administración pública que había recopilado documentos incriminatorios durante años, esperando el momento adecuado para entregarlos. Clara, tímida pero decidida, se acercó a Elena con lágrimas en los ojos y un paquete lleno de pruebas que resultaron cruciales para cerrar el caso contra Alfonso. Las máscaras también se cayeron en la esfera política. Varios funcionarios de alto rango que habían respaldado a Alfonso se apresuraron a distanciarse de él cuando su imperio comenzó a derrumbarse. Algunos incluso ofrecieron cooperación con las autoridades, temiendo ser arrastrados por el escándalo. Pero Elena no estaba interesada en pactos ni en acuerdos que minimizaran la justicia. Con la fuerza de la comunidad detrás de ella, insistió en que cada cómplice enfrentara las consecuencias de sus actos. Uno de los momentos más impactantes ocurrió cuando Rodrigo Salvatierra, el poderoso magnate que había apoyado a Alfonso desde las sombras, fue finalmente implicado en el caso. Durante años, Salvatierra había operado como un intocable, moviendo hilos desde la capital y utilizando a figuras como Alfonso para ejecutar sus planes. Sin embargo, la caída de Alfonso lo dejó expuesto. La noticia de su implicación sacudió al país entero, demostrando que la corrupción no era un problema aislado, sino un mal que atravesaba todas las estructuras de poder. En medio de estas revelaciones, Elena enfrentó otro desafío, la confianza de la comunidad. Aunque la mayoría estaba agradecida por su valentía, algunos comenzaron a cuestionar si las conexiones de Emiliano con Santiago, el hijo de Alfonso, podrían complicar el futuro. Elena, consciente de que la sombra de Alfonso aún pesaba, se dirigió a los ciudadanos con franqueza. Mi hijo no debe cargar con los errores de otros, igual que cada uno de nosotros merece un futuro libre de las sombras del pasado. Esta lucha no se trata de nombres, sino de valores, declaró, reafirmando su compromiso con la justicia y la unidad. A medida que más máscaras caían, el panorama se volvía más claro, aunque también más desolador. La magnitud de la corrupción mostraba que el problema no era solo Alfonso, sino un sistema que había permitido que él y otros prosperaran a costa de los más vulnerables. Elena comprendió que su lucha no terminaba con la condena de un hombre, sino que era el comienzo de una transformación mucho más profunda. Elena sabía que, en la lucha por la verdad, cada paso adelante era también una oportunidad para reflexionar sobre la fortaleza de los lazos humanos. Aunque las traiciones habían dejado cicatrices, los actos de valentía y solidaridad demostraron que siempre había esperanza. Las máscaras reveladas no solo expusieron la corrupción, sino también la capacidad de las personas para cambiar, redimirse y unirse en busca de un bien mayor. Elena había enfrentado traiciones, amenazas y batallas legales, pero lo que estaba por venir sería la prueba más dura de su vida. La lucha contra Alfonso y sus aliados no solo había puesto en jaque a los poderosos, sino que también había traído peligros inesperados hacia ella y su familia. Ahora debía decidir entre proteger a Emiliano y continuar con su misión, aun sabiendo que cada paso podía poner en riesgo todo lo que amaba. Elena había comenzado a recibir advertencias anónimas más agresivas, cartas que detallaban horarios de Emiliano, lugares que frecuentaba, incluso fotografías de momentos cotidianos. Cada palabra, cada imagen, era un recordatorio de lo vulnerable que podía ser su hijo si continuaba desafiando a las redes de corrupción que aún se resistían a caer. Sabemos dónde encontrarte, y a él también, decía una de las amenazas, acompañada de una fotografía de Emiliano en la escuela. Esta situación dejó a Elena en un dilema desgarrador. Por un lado, sentía que detenerse significaría traicionar todo por lo que había luchado, la justicia, la dignidad de su pueblo y el legado que deseaba dejar para Emiliano. Pero, por otro lado, cada vez que lo miraba, no podía evitar el miedo de que algo terrible pudiera sucederle. Emiliano, consciente del peligro, le dijo con valentía: «No dejes que te intimiden, mamá. Yo estoy contigo». Estas palabras, aunque la reconfortaban, también la llenaban de preocupación. Elena buscó refugio en sus aliados más cercanos, quienes le aconsejaron tomar medidas extremas para proteger a Emiliano. Camilo le sugirió que lo enviara temporalmente a vivir con parientes en otro pueblo, lejos de Santa Esperanza. Aunque esta idea parecía prudente, el corazón de Elena se resistía a separarse de su hijo. «No quiero que piense que estoy abandonándolo. Ya ha perdido demasiado», confesó entre lágrimas. Mientras enfrentaba esta decisión, los ataques contra Elena se intensificaron. Un día, su casa fue vandalizada por desconocidos que dejaron mensajes amenazantes en las paredes.
Pero lo más impactante fue cuando Emiliano fue interceptado al salir de la escuela por un grupo de hombres que intentaron intimidarlo. Aunque logró escapar gracias a la intervención de un profesor, este incidente dejó claro que los enemigos de Elena estaban dispuestos a cruzar cualquier límite. Finalmente, en un acto de protección, Elena decidió enviar a Emiliano con su tía Carmen, una mujer fuerte y cariñosa que vivía en una región tranquila y apartada. Despedirse de Emiliano fue uno de los momentos más difíciles de su vida. Esto no es un adiós, hijo. Es solo un paso para asegurarnos de que estés a salvo mientras termino esta lucha, le dijo, tratando de mantener la compostura. Emiliano, con los ojos llenos de lágrimas, le respondió, estoy orgulloso de ti, mamá. No dejes de luchar. A pesar del peligro, Elena continuó enfrentando a sus enemigos con más fuerza que nunca. Se alió con organizaciones nacionales que luchaban contra la corrupción, llevando su caso a una escala mayor. Con la comunidad de Santa Esperanza unida detrás de ella, comenzó a recibir apoyo y recursos que fortalecieron su causa. Pero el costo emocional seguía siendo alto. Cada día lejos de Emiliano era un recordatorio de lo que estaba en juego. Elena entendió que la verdadera lucha no solo estaba en los tribunales o en las plazas públicas, sino también en su capacidad para no perderse a sí misma en el proceso. Aunque las decisiones que había tomado eran dolorosas, sabía que eran necesarias para proteger lo que más amaba. Con cada paso, reafirmaba su compromiso de construir un futuro mejor, incluso si eso significaba hacer sacrificios que solo el tiempo podría justificar. Después de años de lucha, sacrificios y victorias, Elena sintió que había llegado el momento de hacer algo más. Había enfrentado al sistema corrupto, inspirado a su comunidad y asegurado un futuro más digno para Santa Esperanza, pero sabía que su historia no podía quedarse en el silencio. Decidió escribir un libro, un testimonio que no solo narraría su experiencia, sino que también serviría como una herramienta para que otros encontraran fuerza en sus propias luchas. Con una mezcla de emoción y temor, comenzó a plasmar en palabras los momentos más oscuros y luminosos de su vida. Cada capítulo era un viaje a través de las cicatrices que Alfonso y el sistema corrupto habían dejado en su camino. Desde la humillación que la obligó a abandonar su hogar, hasta el regreso que marcó el inicio de su transformación, Elena se sumergió en los recuerdos más profundos, buscando no solo contar una historia, sino también transmitir las lecciones que había aprendido. El proceso de escritura fue tanto liberador como doloroso. Hubo días en los que las palabras fluían con facilidad, y otros en los que revivir ciertas heridas parecía insoportable. Pero en cada página encontraba una especie de redención. Recordó a Mercedes Mendoza, la madre de Alfonso, y cómo sus palabras sobre la bondad perdida la habían ayudado a entender la importancia del perdón. También pensó en Emiliano y en cómo su valentía le había dado fuerzas en los momentos más difíciles. El libro no solo narraba su lucha personal, sino también las historias de los ciudadanos de Santa Esperanza. Elena incluyó testimonios de los docentes que lucharon contra la precariedad, de los enfermeros que trabajaron sin recursos, de los niños que estudiaron en escuelas que se caían a pedazos. Cada voz era una pieza de un rompecabezas que mostraba cómo la corrupción había afectado a todos, pero también cómo la unión de una comunidad podía generar un cambio real. Al compartir borradores con Camilo y Ángela, recibió consejos valiosos para hacer el libro más accesible y poderoso. Ángela le sugirió añadir capítulos dedicados a las herramientas que otros podían usar para luchar contra la corrupción, mientras que Camilo propuso enfocarse en los momentos de esperanza que mantuvieron viva la resistencia. Siguiendo sus consejos, Elena creó una obra que no solo era un relato, sino también una guía para quienes querían transformar sus propias comunidades. Cuando finalmente terminó el manuscrito, Elena lo tituló Raíces de Esperanza, una lucha por la dignidad y la justicia. Era un nombre que encapsulaba tanto el dolor como el renacimiento de Santa Esperanza. Con el apoyo de Ángela, logró que el libro fuera publicado a nivel nacional, y en poco tiempo, se convirtió en un referente para movimientos sociales y comunitarios. La publicación del libro trajo consigo un impacto que Elena nunca imaginó. Personas de todas partes del país comenzaron a escribirle, agradeciéndole por compartir su historia y asegurándole que había inspirado sus propias luchas. Algunos políticos reformistas utilizaron el libro como ejemplo de la importancia de la transparencia y el compromiso con las comunidades más vulnerables. Elena comenzó a viajar a otras ciudades para compartir su experiencia en charlas y conferencias. Pero cada vez que regresaba a Santa Esperanza, sentía que su verdadero hogar estaba allí, entre las personas que habían caminado con ella desde el principio. En cada plaza, cada escuela renovada, cada mirada de gratitud,
encontraba un recordatorio del motivo por el que había comenzado esta lucha. Pero quizás el momento más significativo llegó cuando Emiliano, ahora un joven decidido y lleno de ideales, le dijo: «Tu libro no solo cambió el país, mamá. Cambió mi vida. Gracias por enseñarme que incluso en los peores momentos, siempre hay una razón para seguir adelante». Elena sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero había logrado algo que ningún enemigo podía arrebatarle: dejar un legado escrito que trascendería generaciones. Su historia, la de su comunidad y la de todos aquellos que lucharon junto a ella, sería un faro para quienes buscaran justicia en un mundo que tantas veces parecía negarla. El conflicto entre Emiliano y Santiago, los hijos de Elena y Alfonso, alcanzó un punto crítico que ninguno de los dos había previsto. Aunque sus encuentros iniciales habían estado marcados por tensiones heredadas de sus padres, con el tiempo comenzaron a forjar un vínculo frágil. Sin embargo, este lazo pronto se puso a prueba cuando ambos se enfrentaron al peso de las decisiones de sus progenitores y al legado de dolor que habían dejado. Todo comenzó en un evento comunitario en Santa Esperanza, donde se presentaba oficialmente el proyecto de reconstrucción de las escuelas locales, financiado con los bienes confiscados a Alfonso Mendoza. Santiago, movido por la curiosidad y el deseo de entender mejor el impacto de las acciones de su padre, decidió asistir. Emiliano, quien estaba profundamente involucrado en el proyecto, se sorprendió al verlo allí. Las miradas de ambos se cruzaron, cargadas de emociones contradictorias, resentimiento, curiosidad y algo que parecía una tenue esperanza de reconciliación. Durante el evento, Santiago no pudo evitar sentirse abrumado por las historias de las personas que hablaban del sufrimiento que la corrupción de Alfonso había causado. Las palabras de una maestra, que describió cómo perdió a varios alumnos debido al colapso de una escuela abandonada, lo conmovieron profundamente. Cuando Emiliano subió al escenario para hablar sobre el impacto del proyecto, Santiago lo escuchó con atención, reconociendo en sus palabras una valentía que lo inspiraba y lo confrontaba. Después del evento, Santiago se acercó a Emiliano. «Sé que mi padre cometió errores imperdonables, pero yo no elegí este legado. No quiero ser definido por sus actos», confesó con una sinceridad que tomó a Emiliano por sorpresa. Durante años, Emiliano había cargado con el odio hacia Alfonso y todo lo que representaba, pero en ese momento vio algo diferente en Santiago: el deseo de liberarse del peso de su apellido y construir algo nuevo. A pesar de este momento de conexión, las tensiones no tardaron en resurgir. Santiago, aún luchando con sus propios conflictos internos, cuestionó abiertamente a Emiliano sobre la forma en que su madre, Elena, había manejado el proceso judicial contra Alfonso. «¿Crees que todo lo que hizo estuvo bien? ¿No crees que parte de esto fue una venganza?», preguntó, incapaz de reconciliar los actos de justicia con el impacto que tuvieron en su vida familiar. Las palabras de Santiago encendieron una chispa en Emiliano, quien respondió con firmeza: «Tu padre destruyó vidas, Santiago. Lo que mi madre hizo no fue venganza, fue justicia. Si no fuera por ella, Santa Esperanza seguiría en ruinas». La discusión subió de tono rápidamente, con ambos jóvenes defendiendo las perspectivas que habían heredado, pero también enfrentándose a sus propias dudas y emociones. Elena, al enterarse del conflicto, decidió intervenir. En una conversación sincera con ambos, les habló sobre el impacto de las decisiones que ella y Alfonso habían tomado en sus vidas. «Sé que ambos han cargado con un peso que no pidieron, pero esta no es una batalla entre ustedes. Es una oportunidad para decidir quiénes quieren ser, independientemente de lo que hicimos sus padres», les dijo, con la voz cargada de emoción. Ese momento marcó un cambio en la relación entre Emiliano y Santiago. Aunque las heridas no desaparecieron de inmediato, ambos comenzaron a buscar un terreno común. Emiliano, inspirado por las palabras de su madre, entendió que su misión no era perpetuar el odio, sino construir un futuro más justo. Santiago, por su parte, decidió involucrarse en los proyectos comunitarios liderados por Elena y Emiliano, buscando redimirse de los errores de su familia. El camino hacia la reconciliación no fue fácil, pero cada pequeño paso era un recordatorio de que el cambio era posible. En un acto simbólico, Emiliano y Santiago plantaron juntos un árbol en el patio de una de las escuelas reconstruidas, un gesto que representaba no solo el renacimiento de Santa Esperanza, sino también la esperanza de un nuevo comienzo para ambos. Aunque los lazos de sangre que los conectaban estaban llenos de cicatrices, Emiliano y Santiago demostraron que podían construir un nuevo legado, uno basado en la solidaridad, la justicia y el deseo de ser mejores que el pasado que heredaron. Elena estaba de pie en el centro de la plaza principal de Santa Esperanza, rodeada por los rostros de la comunidad que había ayudado a renacer.
cada rincón del pueblo contaba ahora una historia de superación y transformación, escuelas reconstruidas, hospitales con medicamentos suficientes y calles llenas de vida. Lo que alguna vez fue un lugar marcado por la desesperanza y la corrupción, ahora era un símbolo de resistencia y unidad. Elena había liderado la lucha, pero siempre insistía en que el verdadero triunfo pertenecía a la gente. Todo lo que hemos logrado es gracias a ustedes, a su valentía para alzar la voz y trabajar juntos por un futuro mejor, decía con humildad, recordando que su papel había sido ser una chispa en una comunidad que ya poseía la fuerza para cambiar su destino. El mayor orgullo de Elena no eran los logros materiales, sino ver cómo la generación joven, liderada por Emiliano, tomaba la iniciativa para continuar el trabajo que ella había comenzado. Emiliano, que alguna vez había sido el niño que la inspiró a no rendirse, ahora era un joven con una visión clara para el futuro de Santa Esperanza. Trabajaba incansablemente en proyectos educativos y medioambientales, mostrando al pueblo que el cambio no solo debía mantenerse, sino expandirse. Uno de los momentos más emotivos ocurrió durante una ceremonia en la escuela primaria que había sido reconstruida con los fondos recuperados de los bienes de Alfonso. Emiliano y Santiago, quienes habían dejado atrás las tensiones del pasado, se dirigieron juntos a los estudiantes, hablando sobre la importancia de la educación y el valor de construir un futuro basado en el respeto y la justicia. Aprendimos que el legado no lo define de dónde vienes, sino lo que decides hacer con tu vida, dijo Emiliano, con una mirada firme hacia los más pequeños. Por su parte, Elena había encontrado en la escritura una nueva forma de seguir luchando. Su libro, Raíces de Esperanza, había sido traducido a varios idiomas y se había convertido en una herramienta clave para movimientos sociales en todo el país. Recibía invitaciones para hablar en conferencias y eventos, pero siempre regresaba a Santa Esperanza, el lugar donde todo comenzó. La renovación de Santa Esperanza no fue solo física, sino también espiritual. La gente había recuperado la confianza en sí misma y en su capacidad para exigir cuentas a los líderes. Los comités ciudadanos que Elena ayudó a crear seguían supervisando los recursos públicos, asegurándose de que nunca más volviera a repetirse la corrupción que los había devastado en el pasado. Aunque los días de lucha activa de Elena parecían haber quedado atrás, su legado vivía en cada rincón del pueblo y en cada persona que había inspirado. Un día, mientras caminaba por una calle llena de niños jugando, sintió una paz que no había sentido en años. Había logrado no solo justicia para su comunidad, sino también la libertad para vivir sin las cadenas del odio y el miedo. Elena encontró su propia renovación al ver a Emiliano liderar un evento comunitario. Su hijo, la razón por la que había comenzado esta lucha, ahora se había convertido en el faro que guiaba Santa Esperanza hacia un futuro aún más brillante. Si él puede soñar con algo mejor, entonces todo esto valió la pena, pensó mientras una lágrima de orgullo recorría su rostro. En la última reunión comunitaria a la que asistió como invitada de honor, Elena cerró con unas palabras que quedarían grabadas en la memoria colectiva del pueblo: el verdadero triunfo no es ganar una batalla, sino despertar en otros la fuerza para seguir luchando. Santa Esperanza es prueba de que, incluso en las peores circunstancias, siempre hay una oportunidad para renacer. La plaza estalló en aplausos, no solo por Elena, sino por el espíritu de unión que ahora definía Santa Esperanza. Lo que había comenzado como una historia de humillación y dolor se convirtió en un testimonio de la resiliencia humana, un recordatorio de que la renovación no solo es posible, sino inevitable cuando las personas se unen por un propósito común: